semana pasada, nuestro pastor Jonathan estaba predicando de cómo Pablo fue perseguido por los de Tesalónica. Lo querían despedazar solo por predicar el evangelio. No le gustaba. Pero más sin embargo, va a los de Berea. Versículo 11 nos dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Pablo tuvo oposición por predicar la palabra, pero él no se rindió. Siguió adelante con la obra del Señor. Y vemos la recompensa. Pero ahora Pablo se encuentra en Atenas. Y dice que llega al lugar, versículo 17 dice que enardecía su espíritu. Dentro de él, dice, al contemplar la ciudad llena de ídolos. El espíritu de Pablo chocaba con el espíritu y el ambiente que estaba la ciudad. Ciudad ruidosa, ciudad alborotadora, pero también una ciudad, hermanos, con un intelecto, sabiéndolo todo. Cada año salía algo nuevo, como Silicon Valley, aquí en California. O vamos a ver las ciudades con más educación. Y vemos que la gente se juntaba en las plazas, en los mercados. Y Pablo tenía la costumbre de llegar donde estaban los judíos. Y Pablo llega a las sinagogas y dice que se encontraba, versículo 17, con judíos piadosos. Gente que estaba interesada a conocer lo que Pablo predicaba. Pero Pablo se podía referir a ellos mostrándoles el Antiguo Testamento. Y se podía identificar con ellos. Mira, esto aprueba, mira lo que dice la ley, quién es Jesús. No digo que sea fácil, pero se conectaba con ellos de alguna manera. Pero ahora se encuentra en una ciudad de paganos. ¿Cómo le hablo yo a esta gente que no conoce de Dios? No conoce de Cristo, no conoce del Padre, no conoce del Espíritu Santo. ¿Cómo yo hago? Dice Pablo. Versículo 18. También dice, discutían algunos filósofos, epicureos y estoicos. Quieren estas personas, hermano. Traje un comentario que me agrada cómo eran ellos. Dicen que estos epicureos no creían que la materia se desintegraba, sino que permanecía. Ellos vivían la vida, vamos a decirlo, liberalmente. También, hermanos, esta ciudad estaba entregada a la idolatría. ¿Por qué? Porque era una ciudad soberbia, orgullosa. Era el centro de toda religión y de toda cultura. Dice aquí que era el centro cultural de Grecia. Era casa y hogar de los mejores filósofos, incluido Sócrates, Platón, Aristóteles, y eran los filósofos más influyentes de esa época. Vamos a decir, ¿verdad? Los millonarios, Elon Musk. Estamos hablando de gente que tenía influencia y otros seguían esa misma corriente. Y Pablo le da tristeza. Pablo no vio lo que veían los otros. Los otros veían
esa cultura de esplendor, conocimiento, algo nuevo. Pablo dice que vio a una humanidad perdida y condenados a una eternidad sin Cristo. Por eso es que a él le dolió. Y especialmente a estos. Dicen que estos decían, que este palabrerío que este habla es un palabrero. ¿Qué es un palabrero en esos tiempos? Era una persona que recogía semilla, un lado aquí, un lado allá. Ahora, en pocas palabras, era un charlatán. Consideraron a Pablo como un charlatán. ¿Por qué, hermanos? Ellos tenían un grado de intelecto que creían que lo sabían todo. Eran tan educados moralmente que en ningún momento se iban a ir a golpes en contra de Pablo. No. Eran tan refinados moralmente, gente con educación, pero ignorantes de la vida eterna, ignorantes de que un día se enfrentarán ante un juicio delante de un Dios que lo juzga todo. Y eso a Pablo le duele. Y decían, oye, este habla de divinidades. Pero no, hermanos. Pablo les habla de la resurrección. Ellos no pueden entender, hermanos. Prácticamente, profesando ser sabios, se hicieron necios. No cabía en su mente, no cabía en su corazón de lo que Pablo hablaba. Entonces dice que le dijo, entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago. Y diciendo, ¿podemos saber esto en una enseñanza que proclamas? Porque escucho que proclamas algo extraño, algo nuevo, y eso les atraía. Y Pablo sigue, como yo les predico el evangelio. ¿Sabe de qué manera lo hizo, hermano? Y en donde ellos, tocándolos. Tocando a donde a ellos les gustaba escuchar algo nuevo. Versículo 20 dice que ellos seguían porque proclamas cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaba el tiempo otra cosa en decir, oír algo nuevo. Eso es lo que pasaba. Entonces Pablo pidió sabiduría al Señor. Y dice que Pablo, poniéndose en pie, y dijo, percibo que ustedes son muy religiosos. Y vuelvo a repetir, estas personas, hermanos, eran muy religiosas. Se guardaban, se cuidaban. Y eran personas que tenían un carácter moral, un estándar en la forma que hablaban, en la forma que se conducían. Pero Pablo les muestra la Escritura y les dice, no, ustedes son unos ignorantes, porque desconocen la vida eterna. Pablo les está mostrando que esa religión no los ha llevado al conocimiento del verdadero Dios. Y por lo tanto, tienen un ídolo aquí, un ídolo allá, nunca se sacian. Siempre están queriendo algo más. Pero hermanos, traigámoslo a nosotros. ¿Cuáles ídolos debemos derribar de nuestras vidas? ¿Qué es lo que nosotros queremos más y más y más y nunca sacian? Calvino dice que el corazón del hombre es una máquina de hacer ídolos. Y por eso Pablo se enfrenta a estos hombres
creyéndose ser sabios. Pero realmente, hermanos, es triste, porque eran unos necios. No conocieron a Dios. Como dice Romanos 1:22, se hicieron necios. No le glorificaron. Sabiendo de Dios, hermanos, Dios se ha revelado a través de la creación. Se ha mostrado los cielos y la tierra. Pero el hombre, hermanos, se ha dado vuelta. No ha querido reconocer a Dios. Por eso el ateísmo es el peor pecado. Desconocer a un Dios que quiere que usted le conozca. Y Pablo les dice: hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. No conocían a ese Dios, hermanos. Por lo tanto, Pablo les presenta al Dios, el creador de todo. Y ese Dios, creador de todo, quiere que usted y yo le conozcamos. Quiere que ese Dios, quiere que le busquemos. Y Él desea que lo conozcamos. Ese Dios que se entregó, quiere que toda la humanidad venga a Él, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque todos los seres humanos están bajo la ira de Dios. Y por lo tanto, si esa persona no se arrepiente, no conoce del Evangelio, estará una eternidad apartado de Dios. Y ese es el mensaje de Pablo. El Dios que hizo el mundo, versículo 24, y lo que hay puesto, que es el Señor de los cielos, no mora en templos hechos de manos. Es algo que sobrepasa, hermanos, el pensamiento de ellos. Por eso, la sabiduría humana de nada vale. Pablo llevó este evangelio a los corintios. Y mire lo que le dice, capítulo 2 de Primera a los Corintios. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fue con sabiduría de palabra, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo, este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y temblor. Y mi mensaje, mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y nosotros, hermanos, ¿en qué estamos descansando? ¿En qué se está apoyando usted? ¿Se está apoyando en la creación en vez de adorar al Creador? Romanos es claro, hermanos. Romanos 1 dice que como no tomaron en cuenta a Dios, pues Dios los entregó, hermanos, a pensamientos donde Él los deja seguir su camino. Y me agrada, porque dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, porque con justicia restringen la verdad. Pero lo que conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Nadie, hermanos, ni nosotros ni ellos tienen excusa de no conocer al Dios vivo. Si usted está aquí, créame decirle que Dios le está buscando. Dios quiere que le conozcamos. Y si nuestra religión, hermanos, no nos está llevando a tener vidas transformadas, vidas cambiadas, algo está fallando. No hemos nacido de nuevo y es necesario nacer de nuevo. Y es lo que Pablo le está transmitiendo aquí.
a los de Atenas. No te sacias, quieres más. Y los atenienses necesitan de Cristo, por muy moralmente que sean. Y lo vamos a traer al contexto de nosotros. No bebo, no fumo, no robo, no hago lo malo, soy buena persona. No, hermanos, no hay nadie malo. A Pablo lo consideraron un charlatán estos paganos, porque desconocían al Dios vivo. Y Pablo les dice de esta manera: de un solo Dios, versículo 26, hizo Dios todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra. ¿Cómo? No. Los atenienses, los griegos, se creían que ya no eran bárbaros, que eran de una raza superior. Y por eso es que nace la epístola a los romanos, que es a estos. Les dice Romanos 1:14, tengo una obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios, para con los ignorantes. Ellos creían, hermanos, que descendían de los dioses del Olimpo. Tenían un alto estándar en ellos. No, yo no vengo de los bárbaros, yo no vengo de esto. Ellos se creían, hermanos. Pero Pablo les derriba esa soberbia, ese orgullo. Pablo les dice: hey, al Dios conocido, a ese Dios es que yo les proclamo. Por lo tanto, ustedes no saben nada. Vengan, les voy a enseñar que de una sola sangre, todos los hombres somos iguales ante los ojos de Dios. Y todos venimos de un solo hombre, Adán, hermanos. Pero como todos sabemos, ese Adán falló. Pero Jesús no falló. Todos durante el tiempo, hermanos, Noé falló, Abraham falló, David falló. Todo este tiempo el pueblo de Israel esperaba al verdadero Mesías. Pero llegó un tiempo que llegó el verdadero Mesías. La ley nos hace saber, hermanos, qué tan culpables somos. La ley no salva a nadie. La ley nos dice que somos culpables y no podemos cumplir la ley. Pero Cristo, el creador de los cielos y de la tierra, por el cual las cosas subsisten, Él cumplió perfectamente, en obediencia perfecta, lo que Dios declaró ante todas las cosas. Pero estos paganos ignoran el verdadero sentido, ignoran la verdadera religión. Ellos creen que por saber muchas cosas son mejores. Y Pablo, con la sabiduría del Espíritu Santo, derriba cualquier cosa. Otro, versículo 28, le dice que porque Él vivimos y nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque tú también nosotros somos linaje suyo. Y esto es algo, hermano, cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, Dios mismo lo empuja a una mente tenebrosa para hacer lo que no debe hacer. Si usted lee la primera epístola de Romanos, dice que se corrompieron. En vez de adorar al Dios grande y eterno, dice que adoraron todo, pues que aun conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron la gracia, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible
por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Les suena algo familiar, hermanos? Todos nosotros estuvimos ahí como estos paganos, adorando algo que no sabíamos. Pero más sin embargo, el Señor tuvo misericordia de que nosotros le pudiéramos conocer. No hay nada, hermanos, que pueda transformar a un hombre. No hay hijos, no hay esposa, no hay nada. No hay nada que cambie al hombre. Enfermedad. Se ha visto casos, hermanos. Como dice Juan, de lo que hablamos y de lo que tocamos, de eso hablamos. Yo he visto personas que se están muriendo y se le ofrece recibir a Cristo como su único Señor y Salvador. Y se retractan, se niegan, se endurecen. Su corazón está tan duro que rechazan la gracia de Dios. Están enojados con el Dios eterno y prefieren irse al infierno. La salvación de los hombres, hermanos, es un milagro. Que una persona venga al Señor. Sabemos que usted y yo no podemos salvar a nadie, pero tenemos la responsabilidad, hermanos, de abrir nuestra boca y compartir las buenas nuevas, compartir al Dios eterno, compartir aquel Dios que resucitó entre los muertos. 1 Corintios capítulo 15 dice que si la resurrección no existiera, pues en vano hemos creído. Pero todos sabemos que Cristo resucitó, hermanos, y ascendió al cielo. Y ese mismo Cristo regresará por su pueblo. Tampoco, hermanos, no podemos comparar a Dios que sea semejante a oro o a plata, ni esculpido por ningún ser humano. El Dios invisible, el de la luz inaccesible, se ha revelado a los hombres. Y no hay excusa de nadie de nosotros de venir al Señor. Y dice que ahora declara en todas partes que los hombres se arrepientan. Hay muchas personas, hermanos, que piden perdón, pero no se arrepienten. Solo hay un remordimiento. Ay, lo hice mal. Ay, no lo vuelvo a hacer. Y lo continúan haciendo. No hay un cambio. No hay una transformación. No hay una renovación de los pensamientos, como dice Romanos 12. No hay nada. Se acoplan a este mundo, más a los placeres, a la comodidad. No quieren sufrir, no quieren padecer, no quieren negarse a sí mismos. No quieren dar su brazo a torcer, hermanos. Entonces quiere decir que esa religión no lo está llevando a los pies de Cristo. Simplemente es una apariencia, es una caparazón que al final lo va a llevar a la condenación eterna. Todo hombre está bajo la ira de Dios. Y por eso es importante, hermanos, nosotros como embajadores llevemos las buenas nuevas para que conozcan a ese Dios desconocido. Pero usted y yo le conocemos. Así que tenemos una gran responsabilidad, hermanos, seguir el ejemplo. Dice que Él un día juzgará al mundo con justicia. Pidamos misericordia, hermanos. Y eso es lo que busca el Señor. Que aunque sea tientas, hermanos, busquemos del Señor. Y si nosotros aquí no hemos hecho ajustes con Dios, hagámosle. Hable con su Señor. Cuéntele sus luchas. Tal vez el hombre no le puede comprender, pero Dios sí. De lo que está pasando. Y es necesario, hermanos, arrepentirse. Pero yo le voy a decir algo.
usted no se puede arrepentir solo. Usted necesita la cirugía, la operación del Espíritu Santo para arrepentirse. Pídale el don del arrepentimiento a Dios. Si en algo estamos fallando, hermano, abogado tenemos. Pero si alguien está aquí y no conoce del Señor, es importante que lo busque, porque ese Dios se quiere dejar encontrar y desea que lo encontremos, hermano, con todo el corazón. Yo no sé, no lo sabemos, quién es salvo y quién no es salva. Pero el deber de nosotros, hermanos, de escudriñar la Escritura es predicar el Evangelio indiscriminadamente. Y que Dios derribe, hermanos, los ídolos por los cuales luchamos todos los días. Sí, usted y yo, hermanos, tenemos ídolos que tenemos que derribar para que el Dios poderoso, ese Dios desconocido, tome el lugar en nuestras vidas en primer lugar y lo demás caerá a su lugar. ¿Y quién es ese Dios? Jesucristo mismo, hermanos. Así que recuerde que un día, hermanos, aquí mismo dice que Él un día ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuando lo resucitó de entre los muertos. No hay excusa, hermano. Ese hombre se levantó entre los muertos. Ese hombre es Jesús. Versículo 32 dice, cuando oyeron la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Vamos a ser objeto de risa, hermanos. Se van a reír de nosotros por predicar el Evangelio, y está bien. El hombre soberbio no conoce de Dios, tiene una mente tenebrosa, y por lo tanto, estos se rieron, se burlaron de la resurrección de los muertos. Pero un día, hermanos, estarán de pie juntos y enfrente del Señor, como dice Hebreos 9:27, que después de la muerte al juicio. Los que a vida eterna, y a los condenación, pues al infierno, hermanos. Y ahí será el llorar y el crujir de dientes. Créame, Jonathan Edwards dice que el hombre impío camina sobre brasas sin darse cuenta. Muere y directamente al infierno por no reconocer al Dios vivo. Entonces, es serio, hermanos, es serio. Versículo 33. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otro con ellos. Y esto es todo, hermanos. Es que el Dios creador de los cielos y de la tierra quiere que le busquemos y lo conozcamos verdaderamente. Ahora nosotros los creyentes, hermanos, crezcamos en nuestra relación con Él. Conozcamos a ese Dios profundamente. A ese Dios que vive por siempre. Y eso es. Todo Dios lo ha establecido entre las edades. Y la lucha sigue. Aunque unos se burlaron del Dios creador, inclusive de Pablo, pero otros creyeron, hermanos. Y recordando esta dinámica, que nadie viene al Padre si el Hijo, ¿verdad? Nadie va al Padre si el Hijo. Pero tampoco nadie viene al Hijo si el Padre no le trajera. Entonces el Creador del mundo, hermanos, el de los cielos y la tierra, quiere que usted y yo y todos seamos salvos de la ira.
Eso es. Y que vengamos con un corazón verdaderamente en arrepentimiento. Y si estamos luchando con algo, hermanos, pídale al Señor el don del arrepentimiento. No es algo que nosotros podemos producir. Nosotros somos pecaminosos. El único que puede producir el fruto del Espíritu Santo es que el Dios vivo viva dentro de nosotros. Así que, hermanos, los dejo con esta reflexión, con este pensamiento. En verdad, conocemos ese Dios. Si alguien está aquí y todavía no le conoce, hoy es el día para venir a sus pies.